Las primicias de Nelson Abreu. Tal y como habíamos anunciado, en la entrevista de hoy vamos a conversar con el licenciado Sandy Filpo, quien es el presidente de la Asociación de Comerciantes Industriales de esta ciudad de Santiago. Con él, la ASIS, con él vamos a conversar sobre aspectos que probablemente usted no conoce de este gran empresario de esta ciudad de Santiago y de todo el país. Al saludarle, licenciado Sandy Filpo, sería bueno que los televidentes conocieran algunas particularidades suyas que tienen que ver con su origen. Por ejemplo, ¿de dónde es Sandy Filpo? Mira, yo nací específicamente en Salvador Cucurulo, esquina San Luis. En la Salvador Cucurulo, entre San Luis, centro de la ciudad, entre San Luis y Duarte. Y viví mucho tiempo en la calle Independencia entre San Luis y Duarte. Prácticamente ahí empecé a la edad de 13 años, viviendo ahí en la calle Independencia. Empecé a trabajar en una floristería que estaba en la San Luis 57, eso es al lado de Óptica López. Ahí está la farmacia San Luis, que está en San Luis con Independencia, luego viene la Óptica López y al lado de ahí había una casona que era de un señor apellido Méndez, donde estaba un restaurante que le decían La Tinaja. Ahí nosotros teníamos, yo empecé con una pequeña floristería a la edad de 13 años, producto de que mi mamá tenía ese negocio y había migrado a otro negocio que era mucho más rentable. Y nosotros, en vez de cerrar, yo lo que hice fue que me hice cargo, compramos una nevera vieja, grande, y 2 escritorios, y empezamos, teníamos lo que era este negocio. Empezamos a trabajar, pagábamos, recuerdo yo pagaba 120 pesos de renta y 30 pesos de nóminas semanales de 3 empleados. Yo tengo 52 años y yo tenía 13 años en ese momento. Hacen entonces 39 años. Y yo pasé ahí desde los 13 hasta los 22 años, que luego me mudé a esa edad, se supone que se iba a entregar, que lo iban a remodelar el edificio. El dueño nos pidió el local con la intención de devolvérnoslo para atrás tan pronto se ha remodelado en un módulo. Nunca se remodeló, todavía está. Y nosotros nos salimos y nos fuimos a la calle del Sol, en los altos de la tienda Genita. Y ahí entonces ya habíamos pasado de una floristería, a la floristería le agregamos una remesadora y fuimos agregándole otros servicios. Hicimos un acuerdo con una floristería en Estados Unidos, los dominicanos iban a pedir allá las flores y nosotros le entregábamos aquí, ellos nos pagaban, y luego también con una remesadora. Entonces también los dominicanos iban y pedían, y los envíos, llevaban los envíos y nosotros entregábamos aquí, ellos nos transferíamos. Entonces en todo ese proceso nosotros lo vimos. O sea que cuando tú estabas jugando, a la edad que tú estabas jugando pelota, estabas jugando a lo mejor alto pa o estaba estudiando, nosotros ya sabíamos lo que era pagar una nómina, que era un sobregiro en ese momento. A veces, mira, la cosa era tú haces la comparación. A veces un sábado estaba yo esperando vender un arreglo floral, 30 pesos para pagar la nómina de la semana. Y tú esperando que llegara una gente a comprarte un arreglo de flores. Porque no tenía con qué pagar la nómina. No, porque no había con qué pagar la nómina y tú esperando, que llegara esa gente para entonces pagar la nómina con eso. Ese era básicamente. Y tú veías negocios, por ejemplo, como La Primavera, que eran negocios a los cuales tú querías en ese momento llegar a ser o aspirar a ser. Me recuerdo que formamos, ya yo con 19 años, formamos la Asociación de Dueños de Floristería.
en la que estaba Floristería Orquídea. Recuerdo siempre a Nicanor Peña, que es un gran trabajador, había venido de Estados Unidos, había montado esa floristería y todavía está ahí, en la calle Restauración, casi esquina Mella. Y era uno de los negocios más grandes, Adi Floristería, uno de los negocios, vamos a decir, líderes en la ciudad, en ese renglón. Y formamos la Asociación de Floristería, de dueños de floristería, en la cual Nicanor Peña fue su primer presidente, yo fui secretario, Adis, de Adis Floristería fue la vicepresidenta, y el tesorero fue Miguel Disla, de la Floristería La Primavera. Que todavía, bueno, Miguel murió, Miguel murió y está el hermano. Exacto. Sí, todavía existe, y la Floristería Orquídea, y Adi también, un poco más. Y luego de esa empresa, ¿verdad? 13 años de edad, o sea que la vena empresarial empieza a los 13 años de edad. Yo me gradué del bachillerato y fui a la Ucamaima a estudiar medicina. Hice el primer año de medicina en Ucamaima y me di cuenta que realmente no era, vamos a decir, mi real vocación. Porque todos los que estudiaban, compañeros míos, no trabajaban y yo trabajaba porque yo tenía la responsabilidad del negocio. Ahora yo era independiente, vamos a decir, económicamente. Era el único independiente económicamente, todo lo mantenía su papá, yo tenía un negocio, yo producía, yo me podía dar, vamos a decir, ciertos lujos en términos de independencia que ellos no se podían dar. Sin embargo, yo entendí que el tiempo que iba a dedicar tenía que elegir o entre lo que había medianamente construido, que no era mucho, no era una gran cosa. Ya yo tenía, por ejemplo, me compré una Subaru, me costó en ese momento 2.500 pesos, todo el dinero del mundo. ¿Nueva o usada? Usada, pero era todo el dinero del mundo. Y un motor logré ahorrar para comprarlo en 500 pesos. Pero eso era un dineral también. Era un dinero, un Honda 70. Compré esa guagua para llevar la flor y compré un motor. O sea, y eso era un capital en ese momento. Sí, pero eso era para seguir el negocio de la floristería. Claro, porque yo empecé llevando la flor en un motor, que costaba 500 pesos. O sea, tenía un mensajero y tenía que hacer las flores que la llevaba en el motor. Yo tenía 3 empleados, el mensajero, uno que hacía las flores y una secretaria. Pero esa labor de emprendedurismo, ¿es porque los padres suyos no pudieron apoyarlo? Que usted se independizó. No, yo tengo que decir que yo recibí por lo menos el apoyo más importante, que es la libertad de poder hacer cosas y el respaldo. Cuando tú tienes eso de tus padres, es importante. Y de una u otra manera, mi papá, por ejemplo, me fue garante con Julián Ramírez. Yo le agradezco al doctor Julián Ramírez Ayapur, que tenía una empresa que se llamaba Raya, una empresa financiera, se llama Raya, y te ponía a firmar unos pagarés amarillos. Mi papá y Julián eran muy amigos. Julián me prestó los primeros 5.000 pesos. 5.000 pesos. ¿Estamos hablando de qué año? 86. En el 86. Oye, 86, 85, 86, mucho dinero. Siendo apenas, ¿qué edad tenía? 14 años. Con 14 años le prestaron 5.000 pesos. Me prestó 5.000 pesos con la garantía de mi papá, Julián Ramírez. Y me acuerdo yo que cuando me dio ese dinero, yo tuve que oír un sermón de don Julián, como de 1 hora y pico, diciéndome, mire, yo le voy a prestar ese dinero, yo solo estoy, no por usted, yo solo estoy prestando por su papá, usted tiene que quedar bien. Y me empezó a decirme un sermón que yo duré casi 1 hora, como 1 hora y 45 minutos escuchándolo. Antes de él, y le dije, se lo voy a prestar, y si usted queda bien, le voy a prestar 7.500, y si sigue quedando bien, le voy a prestar 10. Entonces empecé con 5.000 pesos y terminé con casi 200.000 pesos. Julián, o sea, le iba pagando, y en la medida que le iba pagando, él iba aumentando. A mí me llamaba todos los 25 un señor que se llamaba Blen Budají. Era una especie como de cobrador. Cobrador, y llamaba, pero entonces Blen tenía la particularidad de que él hacía la llamada en la oficina para que todo el mundo lo oyera.
Entonces, él estaba, por ejemplo, en la parte de adelante, en un cubículo adelante, y la oficina de don Julián era un pasillo, tenía un pasillo y en el fondo estaba la oficina de él. Y don Julián regularmente tenía las puertas abiertas. Yo digo, en ese momento yo no lo... Pero ahora, decía, era porque eso era como para que don Julián lo oyera que él estaba trabajando. Que le está haciendo eficiente. Él te llamaba y te decía, pero tú lo debes conocer a Blen Budahir, es cronista deportivo. Bueno, no sé si murió, pero Blen Budahir se conoció mucho. Y Blen te llamaba, y cuando eso no existía la superintendencia de banco, o sea, no esas regulaciones no existen. Mira, tú tienes que venir, pasar por aquí a pagar, porque el doctor tiene la superintendencia aquí y hay que, y si no, tú sabes que el doctor va a tener problemas. Entonces te metía eso. Entonces te llamaba y tú sentías que todo el mundo estaba yendo. Todo el mundo estaba yendo porque también tú conocías el espacio físico donde estaba Blen. Entonces Blen llamaba y te llamaba para cobrarte de esa manera. Pero quedó bien con toda esa parte. Y quedamos bien, llegamos a tomarle la enorme suma en ese momento de 200,000 pesos, un proceso de varios años, y empezamos a emprender otros negocios. Empezamos a aprender otros negocios hasta que llegamos a mí me nombró, yo tenía un cliente, esto lo sabe muy poca gente, yo tenía un cliente, por un asunto no me voy a reservar el nombre, que fue nombrado en el gobierno de Balaguer, en la administración de Kiko Tabar, colector de aduana. Entonces ese era mi cliente que llegó un día. Kiko Tabar, que ahora en la lotería. Entonces era un cliente que llegó un día en una camioneta de esa Ford grande, con los que se veía poco aquí en Santiago. Yo estaba esperando ese día que llegaron un sábado, que llegara un cliente porque no tenía lo de la nómina, los 30 pesos. Los famosos 30 de la nómina. Finales de la mañana llega ese señor y me dice, yo quiero mandar un arreglo para una muchacha la muchacha trabajaba en el casino del Hotel Matún. Y yo me acuerdo que me da el nombre y yo le dedico la tarjeta y me dice, ¿usted trabaja mañana, domingo? Digo yo, sí, yo trabajo mañana, domingo. Pues póngame uno para mañana, y póngame uno para el lunes, y póngame uno para el martes, y póngame uno para el miércoles, y póngame uno para el jueves. Ahí se hizo el mes. Entonces, él ahí prácticamente, y quedamos con una relación muy estrecha, inclusive cuando eso no se usaban los teléfonos celulares, y él daba el teléfono de la floristería como su oficina. O sea, ahí se le cogían los mensajes, cualquier gente que le quería. Hicimos una relación y un día me llamó a las 7 de la mañana y me dice, mira, me acaban de nombrar colector de aduana. El colector era una especie de jefe de Bonao hacia abajo. Yo le dije, acá te felicidades, fulano, te felicito. Y me dijo, pero yo le pedí que me nombraran un subcolector. Yo me quedé, me dijo, yo quiero que sea tú. Le digo, mira, puedo decir el nombre porque él inclusive decía que yo era su hijo. Sí, José Sánchez Iciano. Me dice, yo quiero que sea tú. Le digo yo, pero no, José, yo precisamente estoy en los negocios y a mí me marcó que del lado de mi casa estaban haciendo una construcción y yo vi un ingeniero prácticamente insultando a un obrero. Y yo le dije a mi mamá, en ese momento, estando yo con 7 años, 8 años, yo, mami, mira, yo nunca voy a ser un empleado, yo voy a ser un ingeniero, no de camisa quitada, porque el obrero estaba sin camisa, con una pala, y no voy a ser empleado de nadie. Y hasta la fecha no he sido empleado de nadie. O sea, no, hay algo que yo no negocio, que es mi independencia. O sea, yo no quiero ni nunca de que alguien le ponga precio a mi tiempo. Hay que suponer entonces que usted no aceptó. No acepté. Pero él me dijo a mí, ¿qué yo puedo hacer? Digo yo, mira, yo voy a ir sin sueldo a ayudarte.
pero sin ser empleado. Y me dijo, pero esos 3,000 pesos que te van a pagar, que eran 3,000 pesos, que era mucho, vamos a dárselo a Máximo Castro, tú le firmes el cheque. Tú te vas a poner la nómina y tú le firmes, y tú no vas a ser empleado, pero tú, vamos a dárselo. ¿Y por qué a Máximo Castro? Era muy amigo, o sea, se querían como hermanos. Entonces Máximo era diputado en ese momento, no necesitaba. Máximo tiene 30 y pico de años siendo En ese diputado. momento era diputado. Al salón de la asamblea, en su momento, deberá hacerle un gran reconocimiento y ponerse. Entonces le dije, no, pues está bien, yo lo que no quiero sentirme ser empleado de nadie. Ahí ayudé a mucha gente, nombré a mucha gente y a través de él logré la frecuencia, los 103 puntos. Pero estamos hablando que esa frecuencia desde el año 86. 90, no, ya había pasado, acuérdate, ya yo tenía 20 y pico de años. Yo, siendo con él, fui a Mao a un acto de Balaguer, en la campaña del 90. Sí, en un acto de Balaguer, en la campaña del 90, él me invita. Y nosotros nos sentamos detrás. O sea, que era la inauguración de la zona franca de Mao. Con la presencia del doctor Balaguer. Sí. Y cuando yo voy, yo oigo a los radiodifusores de la línea noroeste. Las frecuencias estaban congeladas. Balaguer en el año 78 la congeló. Porque a Balaguer le vendieron que a la oposición no se le podía dar emisora de radio y mediante un decreto él congela todas las frecuencias, la congela. Y Antonio Guzmán respeta eso y el Salvador Jorge Blanco también. Solamente una frecuencia se otorgó a nivel nacional, que fue a Jaime Nelson Rodríguez. Eso fue en el 82. En el 82. 86. Una sola, en el Sí, periodo. 82-86. Una sola frecuencia. Fue radioacción. Solamente. ¿A nivel nacional o aquí en la región? Aquí en la región. Y ¿qué pasa? Que como la AM era lo que estaba de moda en ese momento, la frecuencia de FM se utilizaba para enlace. Entonces, muchas estaciones, como la tierra era tan cara, ¿cuál era la idea? Que como la tierra eran caras, por ejemplo, Radio Santiago, por ejemplo, estaba encima del Teatro Colón, pero sus transmisores estaban en Rincón Largo, porque la tierra era más barata y las AM necesitan terreno para la irradiación, porque tú tienes que colocar unos radiales, y esos radiales entonces. Y yo oigo, en el caso de la línea, como la tierra era tan barata, las emisoras estaban donde está el transmisor. Al estar donde está el transmisor, las emisoras, ellos no tuvieron la necesidad de ir a buscar la frecuencia de enlace, que era la FM, y se quedaron sin frecuencia de enlace, sin FM. Viene la revolución de la radio, la FM coge otro nivel, y entonces ellos se quedan sin FM. Y ellos le están diciendo al presidente que las frecuencias están, los radiodifusores de la línea, que las frecuencias están congeladas y que en ese sentido ellos se quedaron sin FM y le explican las razones. Y Balaguer le dice que sí, que se la va a otorgar en la campaña del 90, que le va a otorgar la frecuencia. Yo oigo esa información y le digo, José. Pero entonces eso fue en la actividad. Sí, en la actividad. Ellos le llevan una carta, solicitando. Y yo estaba ahí y oigo que Balaguer le dice que sí. Yo sabía que el director de telecomunicaciones vivía frente a José C. Moriles. José C. Moriles fue un radiodifusor muy viejo que fue dueño de Teleín, de radio, se lo vendió a Jacinto Peinado, fue dueño de que era lo que era el Canal 13. Luego él se ha considerado como un padre de la radiodifusión en República Dominicana. Y yo sabía, porque mi papá narraba para los Leones del Escogido, que José C. Moriles vivía frente al director de telecomunicaciones. Y yo cojo para la capital ese mismo día. José me manda con el chofer y con el chofer de él y en su vehículo. Y me manda a la casa de José C. Moriles. Yo le explico lo que yo había escuchado y él me dice, pues espera que llegue el director de telecomunicaciones, Leopoldo Núñez Santos,
vivía frente a su casa en el paraíso. Cuando Leopoldo llega de Telecomunicaciones, yo le explico lo que había ahí. Me dijo, y el presidente dijo que iba a descongelar la frecuencia. Me dijo, sí, se comprometió con él. Dice, pues hazte una casa. ¿Y qué tú quieres? Digo, yo no, yo quiero una frecuencia. Y él se ríe. Pues yo tenía 23 años. Y me dice, yo te voy a hacer, me dice él, yo no sé por qué. Me dice, yo te voy a hacer radiodifusor más joven del país. Hazte una carta dirigida a mí, que yo entonces voy a pedirle un oficio al secretario administrativo, al secretario de la presidencia, que era Bello Andino, le voy a mandar ese oficio. Si él me da la no objeción, te vamos a hacer el estudio de la frecuencia, vuelvo otra vez donde el secretario de la presidencia y entonces él me tiene que dar una objeción para la otorgación de la licencia definitiva. Me dice él, tienes que, yo agarro, hago mi carta en la misma casa de Semorilla, hago la carta, se la llevo, se la cruzo, me dice, no, vete a la Isabel la Católica para que te la reciban. Me la reciben y él al otro día la estaba mandando de Bello Andino. Yo lo que no sabía era que yo era el globo de ensayo a los fines de ver si Balaguer realmente iba a aprobar iba a descongelar la frecuencia para dar otras frecuencias. Y yo voy donde Bello, él me manda donde Bello Andino y me explica, y yo voy donde Bello Andino y le explico, mire esto, y le explico la situación. Y él me dice, espera el oficio. Me acuerdo que Bello Andino tenía una asistente que era rubia, ella. Me dice, ya el oficio lo mandó donde Quesada, que es en correspondencia, que todavía estaba ahí hasta los otros días, oye. Sí. Y Quesada lo manda al directo, ya para estudio. Me hacen el estudio, me manda donde Franklin Tapia, que era el director técnico. Franklin me recibe, somos muy grandes, muy buenos amigos a la fecha. Me recibe, me hace el estudio y entonces lo mandan al Palacio de Bello. El expediente se pidió 3 veces en la oficina de Bello Andino. Yo tuve que hablar con varias gente para eso. Y al final el oficio salió y me otorgaron los 103.1. Sí, con los 103.1 empezó a abrir y todo el mundo empezó a buscar frecuencia, y entonces Guaroa que tenía ya medio... ¿Se podría decir que usted es el primer radiodifusor que le otorgan una estación de frecuencia modulada? Luego quizás fue Jaime Nelson, porque dentro de ellos dieron 2. El PRD, FM. Turismo. ¿Usted puede ser el segundo o el tercero? Yo puedo ser el tercero, porque después de ahí el PRD respetó ese decreto. No sé por qué, pero lo respetó. Y después de ahí entonces, conmigo fue que arrancó, vamos a decir, el festival de nuevas frecuencias. Y ahí se dieron una gran cantidad de emisoras. Exacto. Bueno, estamos conversando con el licenciado Sandy Filpo, quien es el presidente de la Asociación de Comerciantes Industriales de esta ciudad de Santiago. Sus venas empresariales desde los 11 años, como él mismo ha narrado. Nos vamos a ir a una pausa breve, y entonces venimos a tocar otros aspectos que tienen que ver con la familia, con la raíz. El padre de Sandy Filpo, un cronista deportivo, de los más duchos y sobre todo más reconocido en la República Dominicana. Vamos a hablar también de su madre y de su familia. Luego vamos a tocar algunos aspectos que tienen que ver con el empresariado, todo lo que está pasando con los gobiernos pasados, este gobierno, cuáles son las aspiraciones de los comerciantes en este momento, las crisis que se han presentado y las soluciones, ¿verdad?, que puedan presentar ante el gobierno, ante el Estado, ante el presidente de la República. No se vayan, que regresamos de inmediato. Las primicias de Nelson Abreu.